El presidente Joe Biden y Xi Jinping intentan evitar lo que sería una nueva guerra fría, pues en la última reunión no todo fue de color rosa. El presidente Joe Biden mantuvo este lunes una conversación de 3 horas con su homólogo chino, Xi Jinping, en lo que fue su primer encuentro en persona desde que se asumió el cargo y una oportunidad que ambas partes parecían esperar que lograra conducir a una mejora en las relaciones, las cuales anteriormente se estaban deteriorando rápidamente. Al salir de la reunión, Biden afirmó a los periodistas que había sido abierto y sincero con Xi Jinping sobre la variedad de asuntos en los cuales Beijing y Washington no estaban de acuerdo. El mandatario puso en duda una inminente invasión de Taiwán y parecía tener esperanza de que Xi Jinping haya recibido su mensaje sobre la necesidad de evitar un conflicto total. Sin embargo, el presidente estadounidense fue sincero al afirmar que él y Xi Jinping no llegaron ni de cerca a lograr resolver la letanía de cuestiones que han contribuido a llevar la relación entre los Estados Unidos y China a su punto más bajo en décadas. No estoy sugiriendo que esto sea kumbaya, fue así como afirmó Biden en una conferencia de prensa. Pero no creo que haya necesidad de preocuparse, como uno de ustedes planteó, una pregunta legítima de una nueva guerra fría. Pues Joe Biden llegó a las conversaciones del lunes con la esperanza de tener la oportunidad de hacer un balance con Xi Jinping sobre la relación bilateral más importante del mundo, así como describió a Xi Jinping, una persona no excesivamente conflictiva, sino como que siempre ha sido directo y sin rodeos. Él fue claro, y yo también, en que defenderemos los intereses y los valores estadounidenses. Promoveremos los derechos humanos universales y defenderemos el orden internacional. Trabajaremos el unísono con nuestros aliados y socios. Vamos a competir vigorosamente porque no estamos buscando conflictos. En una señal de que ambos llegaron a la reunión con la esperanza de poder mejorar esta relación agria, Biden anunció que su secretario de Estado, Antony Blinken, estaría visitando China, afirmando que los funcionarios de cada país comenzarían a trabajar juntos para así poder resolver los problemas. La Casa Blanca afirmó en un comunicado tras esta reunión que Biden planteó su preocupación por los derechos humanos y las provocaciones de China en torno a Taiwán, pero encontraron al menos un área de aparente acuerdo, es que no se pueden utilizar armas nucleares en Ucrania, donde la nación está tratando de luchar contra la invasión de Rusia. El presidente Biden y el presidente Xi Jinping reiteraron su acuerdo de que nunca se debe librar y nunca se puede ganar una guerra nuclear. Biden subrayó las áreas de potencial cooperación con Xi Jinping, incluida la relativa al cambio climático, en unas conversaciones las cuales se prolongaron más allá del tiempo previsto en un hotel de lujo en Bali. Trató de convencer a Xi Jinping de que una Corea del Norte con armas nucleares no podría beneficiar a China, sobre todo porque nuevas pruebas nucleares o de misiles de largo alcance por parte de Pyongyang podría llevar a Biden a aumentar la presencia militar estadounidense en la región. Es difícil determinar si China tiene o no la capacidad de poder convencer a Kim Jong-un de que desista de estas pruebas, fue así como afirmó Biden. Pues estoy seguro de que China no busca que Corea del Norte se involucre más en medios de estas escaladas. La reunión comenzó a última hora de la tarde con Biden y Xi Jinping, caminando el uno hacia el otro desde lados opuestos del vestíbulo de un hotel, dándose la mano frente a una hilera de banderas estadounidenses y chinas. Sonrieron para las cámaras y Xi Jinping, a través de un traductor, pareció decir: "Me alegro de verte". Como líderes de las dos naciones, pues comparten la responsabilidad de demostrar que tanto China como Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias y evitar que la competencia se convierta en algo que los acerque al conflicto. Encontrar formas de trabajar juntos es la cuestión global urgente que requieren cooperaciones mutuas.
En su segunda intervención, Xi Jinping pareció ofrecer lo que podría interpretarse como un mensaje punzante a su homólogo, el cual lleva más de medio siglo en lo que sería la escena mundial. Pues un estadista debe pensar y saber hacia dónde dirigir su país. Fueron las palabras de Xi Jinping. Pues también debe pensar y saber cómo llevarse bien con otros países y con el mundo en general. Las conversaciones de los dos líderes podrían tener consecuencias en que se prolongue durante meses o incluso años, ya que la mayoría de las economías del mundo están virando hacia unas relaciones cada vez más hostiles. Los momentos que pasen juntos al margen de la cumbre del G20 en esta ciudad podría suponer solo una fracción del tiempo en la cual los dos hombres han estado en compañía del otro desde el 2011. Biden ha afirmado que como el vicepresidente llegó a pasar más de 30 horas con Xi Jinping y viajó más de 27.000 kilómetros con él a través de China y los Estados Unidos. Ambos son datos exagerados, pero aún así reflejan una relación que es ahora quizás la más importante del planeta. Pues China advierte a Estados Unidos de que cruce la línea roja sobre Taiwán. Xi Jinping declaró que Taiwán es la primera línea roja, la cual no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Se refirió a la cuestión de Taiwán como el núcleo de los intereses centrales de China, y como también la base política de las relaciones que existen actualmente entre China y Estados Unidos. Xi Jinping afirmó que la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y la independencia de Taiwán son tan irreconocibles como el agua y el fuego. El Partido Comunista Gobernante de China lleva mucho tiempo reivindicando esta democracia autogestionada de 24 millones de habitantes como parte inseparable de su territorio. A pesar de no haberla gobernado nunca, pues ha prometido recuperarla incluso por la fuerza si es que es necesaria. En la reunión, Xi Jinping afirmó que las normas básicas de las relaciones internacionales y los tres comunicados en conjunto chino-estadounidense que tocan la cuestión de Taiwán son prácticamente la barrera de protección y la red de seguridad más importante para las relaciones bilaterales. Son de vital importancia para que ambas partes logren gestionar la diferencia y los desacuerdos y puedan evitar una confrontación y un conflicto. Esperamos que la parte estadounidense corresponda a sus palabras con acciones y se atenga a la política de una sola China y a los tres comunicados juntos. El presidente Biden ha dicho en muchas ocasiones que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán y que no tiene intención de utilizar a Taiwán como una herramienta para buscar ventajas en la competencia con China o también para contenerla. Esperamos que la parte estadounidense actúe de acuerdo con esta garantía con un efecto real, fueron sus palabras. También llegó a defender el historial de derechos humanos y el sistema del gobierno de China, afirmando que el país tiene una democracia al estilo chino, que se ajusta a sus condiciones nacionales según la lectura del diálogo. También llegó a reconocer las diferencias que existen entre China y Estados Unidos, pero eso sí, subrayó que no deben convertirse en un obstáculo para las relaciones en crecimiento que existen entre China y Estados Unidos. Entre sus últimas palabras quedó esto: la nación de China tiene la orgullosa tradición de defenderse a sí misma. La supresión y la contención solo van a fortalecer la voluntad y elevarán la moral del pueblo chino.